nombre es Jimena Califa, soy de Argentina, soy diseñadora de futuros, estudié diseño industrial hace ya como 15, 20 años, un montón, y la vida me fue llevando hacia el mundo más de lo abstracto, de largo plazo, de los servicios, las experiencias y, por qué no, los futuros. Y hoy en día estoy logrando combinar un poco de todas las herramientas que fui adquiriendo. Y lo que más me enfoco dentro de futuros es en diseñar métodos y procesos y herramientas para ayudar a que más personas puedan ser parte de este diseño de futuros, ¿no? De tomar decisiones con intención para su largo plazo. Trabajo como consultora independiente. Estuve trabajando 2 años junto con Claudia en UN Global Pool, que es el laboratorio de innovación de la ONU. Ahora estoy el último año trabajando con UN Women, ONU Mujeres. Mi nombre es Claudia Sainz Zulueta y yo soy de Perú. Vivo actualmente en Finlandia. Una de estas herramientas que creamos fue los Futures Cards que ven ahí, pero lo vamos a usar esta vez como un tema de conversación, o sea, hacernos estas preguntas y hablar también de otros ejemplos y otros trabajos que hemos ido haciendo ya con el paso de los años. Creo que es muy útil enriquecernos con todas estas experiencias que todos tenemos, ¿no? Y si nos sirve para darnos consejos el uno al otro, mejor aún. Y si nos sirve para luego contactarnos y crear nuevos proyectos o ideas, muchísimo mejor aún. Vamos a contarles un poco del origen de estas cartas de UN Global Pulse, el lugar donde trabajamos y se desarrollaron. Luego vamos a ver un ejemplo de estas cartas, vamos a invitarlos a que vamos a compartir algunas ideas y luego vamos a contarles también desde nuestra experiencia algún caso donde hemos usado estas cartas o ideas de cómo usarlas. Y una vez que vemos este ejemplo concreto, vamos a ir un paso hacia atrás a entender, bueno, de qué hablamos cuando hablemos de diseño participativo y de futuros participativos, que entendemos que ustedes tienen un montón de experiencia, así que allí va a ser muy lindo también que compartamos distintas perspectivas y visiones sobre esto. Y finalmente vamos a compartirles algunos recursos extra sobre Futures and Foresight que venimos desarrollando. Nosotros somos parte, cuando trabajamos con Jimena también, de Global Pulse, ONU, y ellos, como ustedes sabrán o no, la ONU tiene muchas agencias y cada agencia tiene un mandato o una misión en particular, ¿no? ONU Mujeres, la OMS, que es el tema de salud, etcétera. Y Global Pulse está situado en la parte de lo que es la Secretaría General. Entonces se volvió un área muy, muy estratégica y en un momento en el auge de todos los laboratorios de innovación, ellos también dijeron, ¿por qué no tener uno que nos ayude a conectarnos un poco más con las agencias, con lo que están haciendo y ser este punto medio entre la estrategia y los colegas que están, digamos, en distintos países trabajando en innovación? Con el largo del tiempo hemos ido trabajando mucho en lo que era primero analítica de datos e inteligencia artificial y luego todo lo que era Futures and Foresight, ¿no? Diseño de futuros, perspectiva. Ahora nuestro rol está formándose un poco más y en el equipo en el que estoy lo que estamos tratando de hacer es incluir mucho más o de manera más intencional lo que ya hacíamos, que era, por ejemplo, temas de ciencias del comportamiento, temas sociales y ser más conscientes de los métodos que usamos para no quedarnos cerrados en solo uno. Entonces, por eso nos gusta hablar mucho de diseño de futuros, porque podemos diseñar futuros desde distintos lentes, ¿no? De distintas formas de verlo. Muchos de ustedes vienen con esta mentalidad de service design, otros quizás de una manera más estratégica, otros quizás con experiencia más de ONG y con otra mentalidad. Entonces, creo que todo eso nos lleva a diseñar futuros y eso es lo que tratamos de hacer también en Global Pulse. Por eso mencionamos mucho acá el tema de alianzas y de co-crear soluciones, porque no lo hacemos solos, sino a través de distintos colegas de la ONU. Cuando comenzamos a hacer mucho la conversación de Foresight, lo primero que nos pedían en la ONU, todos los colegas, era hagan escenarios, díganos qué va a pasar. Sobre todo esto comenzó con nuestro equipo en la época de la pandemia, ¿no? Ahora todos querían escenarios, todos querían saber las mil posibilidades de lo que podría ocurrir y luego comenzó un poquito más la capacidad y el awareness, digamos, las ganas de querer prepararse y anticipar estos futuros. Pero nos dimos cuenta que mientras más y más hablábamos de perspectiva, de escenarios, estábamos repitiendo herramientas que ya existían sin cuestionarnos tanto por qué existían, algo que una de las colegas y participantes estaba mencionando hace un rato, ¿no? A veces iniciamos, arrancamos y nos toca un poco más de tiempo contextualizar. Al contextualizar, nos dimos cuenta que faltaba un poquito de reflexión antes de iniciar. Esto lo hablamos de experiencia ONU, ¿no?
y hacernos ciertas preguntas que nos ayuden a situarnos, tanto si estamos a punto de preparar un proyecto o cuestionando el proyecto que ya estamos haciendo o tratando de repensar cómo la ONU hace las cosas y cómo cuando hablamos de futuro verdaderamente tenemos que dar un paso atrás y decir, espérate, porque incluso desarrollo internacional y lo que es ONU cuando se fundó era muy distinto a lo que es ahora y lo que necesita ahora. Entonces comenzamos a trabajar un poco en estos Futures Cards con la idea de fomentar la colaboración, traer distintas perspectivas y acompañar a las personas a que ellos mismos diseñen su propio futuro. Y lo hicimos de una lógica de hacernos preguntas, no tener cartas que nos den la respuesta de qué hacer, sino de ciertas recomendaciones que teníamos. Y al otro lado de la tarjeta, estas preguntas de what if, o sea, ¿qué pasaría si? ¿Por qué? Porque nunca va a ser una situación exacta con una respuesta exacta. Entonces, lo que queríamos es iniciar la conversación y generar esta dinámica, este diálogo entre colegas que nos ayuden a crear el escenario o la solución contextualizada a lo que se necesitaba. Entonces, de eso nace Futures Cards y el ejemplo inicial. Este fue un caso que llevamos adelante en Colombia. Comenzó en la zona de Leticias, en el Amazonas, y lo que hicimos fue diseñar todo el proceso desde el comienzo hasta el final con líderes locales, quienes nos fueron guiando ellos a nosotros a decir cómo deberían ser las cosas. Sabíamos que queríamos tener algún momento de bienvenida donde nos presentamos con los participantes que íbamos a involucrar de la comunidad. Y para eso, en vez de hacer una bienvenida estándar con una presentación y una foto, nos propusieron la idea de hacer este ritual de bienvenida que es típico en en su comunidad, con frutas, cánticos y demás actividades propias. Entonces ya dimos la bienvenida a un espacio donde ellos nos dieron la bienvenida a nosotros más que nosotros a ellos, ¿no? Nos empezamos a integrar desde el momento cero. Luego, cuando teníamos que proponer esas actividades para un poco desafiar estas posibilidades futuras, desde el cero la idea fue convocar a personas con esta mirada intergeneracional, ¿no? Había personas de diversas edades, contextos, género, profesiones, intereses, un poco de todo, y eso nos ayudó mucho a que las conversaciones que se fueron dando den lugar a más posibilidades y no encerrarnos en un solo camino o posibilidad. Por otro lado, cuando estamos hablando del tiempo, hablar del tiempo en largo plazo es muy difícil, es muy abstracto, tenemos muchas necesidades y situaciones, desafíos puntuales del hoy que a veces nos impiden ver un poco más allá. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para invitar a estas personas a que, aunque sea por un rato, se permitan reflexionar sobre el largo plazo? Y naturalmente surgió la idea de traer semillas a la conversación, ¿no? Estamos en el Amazonas rodeados de naturaleza. Pensemos desde la metáfora cómo estas semillas que de la naturaleza nos las brinda, las cuidamos, las plantamos, las cuidamos en el tiempo, van evolucionando, van surgiendo, nos dan nuevos frutos, nuevas semillas. Y eso fue una forma, a partir de allí surgió toda una herramienta específica que ahí veo que Claudia compartió en el chat, que nace de un árbol. Y eso surgió de la conversación con estas personas, que fue como, esto es lo que tenemos todos los días alrededor nuestro, va a ser lo que más nos conecte con esta actividad, con este desafío de pensar a largo plazo. Y trajimos reales semillas, entonces podíamos tocarlas y un poco conectar desde ese punto. Y por otro lado, al final, cuando invitamos a las personas a que nos cuenten qué futuro se habían imaginado, qué sucedía allí, quiénes lideraban esos futuros, nos propusimos hacerlo también de forma libre, donde invitamos a que hubo estos dos chicos que ven en la pantalla, nos hicieron un rap que creo que hoy en día todavía lo podemos recordar porque fue hermoso. Hubo manifestaciones más desde el tipo de role-playing, donde las personas actuaban, otras personas simplemente hicieron una maqueta o nos contaban como si fuera un pitch, una publicidad. Dimos mucha libertad para que la expresión de estas ideas no sea un limitante, sino al revés, un generador de poder conectar con esos futuros que habían imaginado. Entonces, un poco esta idea de siempre ir desde la pregunta, no desde esto se va a hacer así, sino qué pasaría si podemos hacer esto de una forma que nos ayude a conectar más con estos futuros posibles. Entonces, simplemente como traigo un ejemplo, quizás no es literal el uso de las cartas, pero sí esta metodología, esta forma de pensar, de abordar esta situación, fue siempre desde la pregunta, desde la recomendación y de estar abiertos a qué sucedía del otro lado. No sé, Claudia, si quieres agregar algo
sobre el ejemplo? Brevemente, pensando en la pregunta que teníamos al inicio de la dinámica para todos, sobre qué pasa si sin darnos cuenta generamos algo más simbólico que profundo, ¿no? Y creo que lo que acá ayudó mucho fue la semana que nos dimos antes de las sesiones de estos talleres y fueron sobre capacitar y trabajar con los jóvenes que iban a ser los que facilitaban la conversación. Entonces, también poner a ellos esta pregunta de cómo nos aseguramos de que esto no sea algo simbólico. Ustedes son los que conocen más a su comunidad que nosotros, ¿cómo lo harían? Y ver que ellos cambiaban tantas cosas que habíamos hecho, tantos procesos muy lineales también y el uso de metáforas que fue algo muy, muy lindo, que también fue algo muy útil porque se puede entender a través de distintas generaciones. Creo que ayudó bastante ponerlos a ellos en el centro y que ellos también decidan lo que les gustaba y lo que no, lo que se iba a entender y lo que no, y cambiarlo, ¿no? Vamos entonces ahora a invitarlos a que nos cuenten ustedes algunas ideas. Ahí vamos, esta área de trabajo donde queremos conocer un poco cómo harían ustedes. Entonces tenemos aquí tres cartas, no hay ningún orden específico, pueden leerlas y las que más les resuene, puede ser una o puede ser sobre todas. Tratar de responder. Recuerden que no hay ideas buenas ni malas, válidas ni incorrectas. Todo es bienvenido. La idea es disparar un poco estas conversaciones súper ricas que ya vienen sucediendo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si trabajaras con una comunidad que tiene una fuerte tradición oral? ¿Cómo incorporarías sus conocimientos ancestrales, su tradición narrativa en tu proyecto de previsión de una manera respetuosa y culturalmente inclusiva? Por ejemplo. Entonces, lo que pueden hacer es contarnos qué harían en ese caso, qué se imaginan, o en el caso de que ya les haya sucedido una situación similar, cómo lo han resuelto o qué aprendizajes han tenido. Aquí la recomendación nos dice, fomenta una cultura de pensamiento proactivo e inclusivo sobre el futuro con las personas con las que trabajas. Convierte el pensamiento futurista en una oportunidad de aprendizaje. Y en ese caso, ¿qué pasaría si pudieras crear un entorno de aprendizaje colaborativo dentro de tu equipo, con foros o plataformas regulares, para compartir y debatir ideas, experiencias y casos de estudio? ¿Cómo apoyarías la moderación de estos foros para que el equipo se sienta cómodo compartiendo? Yo quería sumar algo que a mí me ha servido bastante cuando no conozco a las personas que voy a entrevistar o son muy lejanos a algo que yo puedo empatizar, es las cartografías o los culture proofs a través de imágenes y collage. Pero como esto tiene que ver con narración, no sé si existe la palabra, pero he puesto cartografía social sonora, porque puede ser justo que se graben con canciones o narraciones o mitos, como ellos tienen acostumbrados justamente narrar sus vidas en el día a día, pero enfocado justo en cómo se imaginan esa mañana y que ellos mismos puedan componerlos, ¿no? Súper interesante, es una vuelta al típico proceso etnográfico, ¿no? Está muy buena la idea. Sin dudas, para momentos de entrevista, lo que más queremos es conocer a otra persona y qué mejor que acercarnos a sus formas de expresión para que realmente pueda ser esa persona, ¿no? Vemos algunas ideas que van saliendo. Tenemos darle fuerza a la voz, tratar de incorporar tecnologías que involucren la voz como podcast. Qué importante ahora con los nuevos, cada vez más y más herramientas, ¿no? Recuerdo en pandemia empezaron a surgir algunas escuelas, incluso por radio, en comunidades alejadas y fue súper importante traer estas tecnologías para potenciar lo que estaba disponible. Aquí tenemos el caso de cartografía social sonora. Se podría mapear el territorio o proyecto no solo con dibujos, sino grabando relatos, mitos o canciones, lo que nos contaba Sheila recién hermoso. Espejar las formas que se usan en el sitio, por ejemplo, los círculos de abuelos, elder circles. Los acuerdos, firmas o cartas de entendimiento, contratos no son por escrito, son frente a frente y documentados por audio. El poder de la voz, ¿no? La palabra como la red de confianza más fuerte. Creación de definiciones colectivas sobre lo que significa cada concepto y momento metodológico. En el caso de que haga sentido, nombrar con elementos que hagan sentido en conjunto y que no se sientan conceptos extraños. Qué importante esto de siempre accesibilizar y facilitar. Pedir a los ancianos líderes que narren cómo imaginan sus ancestros, cómo imaginan que sus ancestros verían el mañana, usando sus propias metáforas y estructuras narrativas. Seguro que hay un montón de palabras que ya no usamos más y tenemos que volver a traer lenguaje, ¿verdad? Yo puse lo de los, lo de los Elder Circles y ahorita se está trabajando aquí en México el tema del uso de cierto tipo de plantas psicoactivas para temas de salud mental.
y han estado viniendo pues médicos de muchos lugares del mundo a trabajar directamente con las abuelas, por ejemplo, en Oaxaca. Y ha sido bien interesante ver cómo se tienen que descalzar, Mm. sentarse en el piso y hablar de esa manera eh, con sus pares, pero de las comunidades, ¿no? Entonces, estos famosos como fireside chats que estamos cada vez más presentando en foros internacionales, súper producidos, etcétera, creo que tienen un grado de vinculación con estas prácticas de decir, oye, estoy entrando yo a su territorio y entonces tengo que adecuarme a las costumbres de su territorio para que la plática pueda ser literalmente como among peers, ¿no? Entonces se me ha hecho muy padre el resultado que hemos estado viendo de la colaboración de estos dos mundos, ¿no? Qué importante esto del, como esta situación de ganar-ganar, ¿no? Donde las dos personas se lleven lo que están buscando sin imponer. Quería agregar, porque recuerdo mucho el trabajo que fue con los mayores en Colombia, ¿no? Y lo que ellos nos dijeron fue básicamente que los jóvenes nos dijeron que si no incluíamos a los mayores de una manera donde ellos daban el inicio a la conversación, que era algo muy importante para ellos, no solo por respeto, sino por la importancia que les daban de hablar del futuro, comenzando por ellos, que la conversación no iba a ser igual, que no iban a salir bien las cosas si es que ellos no bendecían primero el espacio en el que estábamos y nos situaban a todos en la importancia de por qué estamos pensando en el futuro. Entonces, lo que inicialmente pensábamos que iba a ser un tema un poco más ceremonioso de darles el espacio a ellos que hablan, en realidad lo que hizo fue recordarnos a todos los participantes la importancia de darnos un paso atrás y decir por qué estamos hablando ahorita de estos futuros, por qué es importante y qué impacto va a tener. Y eso en realidad lo hicieron ellos al dar la charla inicial. Y nos cambió mucho la perspectiva porque desde ahí los talleres que hemos hecho para hablar de futuros con distintas comunidades hemos tomado un modo muy similar, ¿no? Del tema de aclarar las intenciones de por qué estamos ahí y recordar verdaderamente para qué queremos hablar del futuro. Y eso fue gracias a ellos. Ha impactado no solo este trabajo, sino muchos otros proyectos que hemos hecho después. Total, esto me recuerda un poco siempre surge el tema del manejo de expectativas, ¿no? Cuando uno vamos a hablar de futuros en sociedades con un montón de desafíos en el presente, es como, bueno, ¿y qué pasa después, ¿no? Este tema de, bueno, ser lo más transparente posible y acercarnos siempre ayudó. Sí, y me gustó mucho el tema sonoro, el tema de recordar los distintos sentidos en general, pero lo sonoro me acordó y por eso lo puse en el chat. Este proyecto que hicimos en Colombia, que nuestros colegas de comunicación lanzaron recién, como un seguimiento de hace unos años cuando trabajamos ahí, cómo ha ido avanzando el proyecto, pero esta vez decidieron incluir todo tipo de sonidos. Para que uno se sienta parte del Amazonas y parte del proyecto donde estábamos. Entonces, si entran a esa página, pueden, digamos, hacer el recorrido del proyecto, conocer un poco más las distintas historias, escuchar los audios de los participantes y también escuchar sonidos de los pájaros, sonidos de las motos, sonidos incluso de un poco de cumbia y música que escuchaba ahí. Pero creo que fue algo muy bonito que también sirve cuando hablamos de cómo presentamos proyectos, no solo cómo los hacemos. Me encantó que una vez hicimos como, ay, ¿cómo se llaman esos? De fanzines, pero unos fanzines con unas chicas que estaban de México y Colombia. Y cuando vimos los elementos gráficos, varias habíamos puesto gallos. Y era como que teníamos que hablar de nuestro día a día. Y es porque nosotros escuchamos, menos en los que viven en zonas periféricas de la ciudad, se escuchan todavía gente con gallos, gente con animales, ¿no? Entonces, y cuando escuché este disco de Bad Bunny, que también en una de las canciones como incluía lo del gallo, decía, qué parte de identidad interesante es eso de que justamente converse con tu contexto, ¿no? A través de los sonidos. Siempre traer lo cotidiano a estas charlas, a veces difíciles y muy abstractas, suma un montón para hacer un poco más tangible estas ideas abstractas que podemos tener. eh, y bueno, por supuesto, acercarnos, ¿no? Vemos qué pasaría si pudieras crear un entorno de aprendizaje colaborativo, ¿no? Pero asegurándose de que todos puedan tener las personas estén cómodas y aprendiendo. Entonces, por ejemplo, puede ser mostrando ejemplos de su pasado y cómo han evolucionado al presente para que puedan identificar patrones. Volvemos
al tema súper importante de aprender del pasado siempre, ¿no? Antes de empezar a proyectar y a saltar al futuro. Haría acuerdos previos a cada sesión, incluiría una persona especialista en primeros auxilios psicológicos. Qué importante la salud mental siempre en los espacios laborales. Prestar atención a diseñar y facilitar procesos que ayuden a construir relaciones de confianza y compartibilidad. El juego, por ejemplo, es un recurso hermoso y poderoso para que todos los participantes se encuentren. Total. Aquí sabemos que el equipo del centro estaba haciendo una investigación sobre juegos. No sé si luego quieren compartir el chat, que creo que es la más profunda y extensa que he visto hasta ahora. Muchas herramientas para seguir facilitando estas charlas. Gracias, Carla. Monitoreando continuamente la conversación y sembrando preguntas dirigidas a quien pareciera estar fuera de la conversación. Qué importante esto y qué linda esto de sembrar preguntas, ¿no? Y cómo incluir a voces que quizás naturalmente no se animan a ser parte o no encontraron la forma o no estamos facilitando esas formas, ¿no? Súper importante ahí. Bueno, entiendo que por lo que estoy escuchando todos tienen mucha experiencia con facilitar y creo que es un rol súper importante al momento de diseñar estos futuros inclusivos, ¿no? Cómo facilitar estos entornos para dar todas las voces. Línea del tiempo, cómo llegan hoy una línea de novato a experto y cómo van moviéndose mientras avanzan en el curso. Acá otra vez volvemos con gamificar y esta dopamina que nos trae ver cómo avanzamos. Museo de fracasos, me encanta. Crear un espacio específico de casos de estudio de los facilitadores donde el pensamiento futurista falló, normalizando el error como parte del aprendizaje. Está bueno porque además siempre está esta cosa de que si hace futuros lo importante es pegarla, ¿no? Como, sí, yo adiviné que esto iba a pasar. Y no hay nada más lejano a eso, ¿verdad? Lo que menos nos importa es pegarla, sino crear estas herramientas para prepararnos un poco mejor. El Museo de Fracasos, sí, sí. Lo queremos hacer ahora. Fomentar feedback constructivo. Por cada objeción a una idea, venir acompañada de una propuesta alternativa, manteniendo la meta del aprendizaje y no del juicio. Qué importante es saber dar feedback. Eh, Documentaciones alternativas, dibujos, diagramas, altares, amuletos. Me encanta la diversidad de pensamiento aquí, es increíble. Aquí nos invita a pensar qué ocurriría si pusieras las perspectivas de las generaciones futuras en el centro de la planificación participativa para que sus necesidades y aspiraciones se reflejen en nuestras decisiones. ¿Cómo sería este proceso intergeneracional? Algunas ideas: reconocer nuevo vocabulario, a su vez fomentar buenas prácticas de comunicación. Hay un súper tema, ¿no? Con el vocabulario de distintas generaciones. Yo hablo a veces con mis sobrinos y tengo que estar googleando qué significa esto en la vida real porque me pierdo y nos llevamos quizás 10 años, así que no dar por hecho que han tenido la misma calidad de educación en términos de contenido y pensamiento crítico. Qué importante esto de todas las creencias y assumptions que tenemos y cómo empezar de a poco a sacarnos los sesgos y partir de otras bases. Observar cómo son las relaciones interpersonales y entender por qué son distintos. Alineando también las actividades de acuerdo a la forma en que las generaciones futuras la entiendan. Muy bien. Reconocer el pasado y visibilizar el presente, para a partir de ahí construir lo que se viene. Otra vez me encanta que sale este tema de darle valor al pasado y aprender. Es darle su lugar a cada momento y honrar ese legado. A veces nuestro afán de futurear hay un borrado de lo que fue. Qué importante. A mí me da mucha curiosidad saber eh, quiénes han tenido que hacer este tipo de diálogos o talleres o conversaciones con distintas generaciones, porque creo que la base, o sea, estas recomendaciones que ponen aquí, este inicio, cómo hacemos para romper el hielo, para que haya una confianza y no esto de, bueno, yo como joven. Quizás no te escucho mucho porque tú no me entiendes, mi situación es muy distinta a la tuya ahora, o al revés, ¿no? Yo para qué voy a escuchar ahora a un joven. No es el caso siempre, no nos ha pasado a nosotros, pero siempre cuesta un poquito dar este paso inicial para siquiera diseñar un futuro juntos. Incluso está el tema obvio de muchos mayores quizás dicen, yo para qué voy a hablar del futuro si quizás yo no sea parte de ello. Y entonces me da mucha curiosidad si han tenido ese tipo de conversaciones. Nosotros en un caso lo que hicimos fue este tema de las cartas y los juegos, porque creo que todos tienen el juego en común, ¿no? Todos han jugado, o en su mayoría les gustan las cartas, les gusta jugar y eso nos lleva al niño interior, sea la edad que sea.
y eso ayudó mucho a establecer una buena confianza e iniciar el proceso de hablar de futuros. En mi caso, yo entré en research, no venía la parte de ejecución después, pero como se entregaba a un área que también trabaja con Insight en Research, ellos lo que hicieron fue activar como un desayuno, o sea, un desayuno con las personas mayores, buscar una aseguradora, como para, solo con el fin de escuchar a sus clientes, no como vamos a venderle ni hacerle quedar claro de qué tratan sus productos, sino un desayuno donde se generen dinámicas de conversación. Y qué bueno como un acto tan que parece chico, ¿no? Un desayuno luego puede, no sé, incrementar la confianza y un montón de, bueno, y aprendizaje, sin dudas. Contestando la pregunta de los talleres con generaciones tal vez más chicas, un poco lo que hicimos en algún momento fue irnos más a lo análogo, o sea, queríamos retratar como cómo era la ciudad para los niños refugiados que iban llegando acá a Monterrey y un poco en lugar de a través de hacerlo en una cámara de celular, les dimos como una cámara análoga para que descubrieran como la valía otra vez de como picar cosas y como el pasado y tal y luego hicimos otro taller con nuevas tecnologías. Y entonces como la pregunta era, pues, ¿cómo te imaginas que será la nueva foto en la nueva cámara de las nuevas cosas que aún no existen, ¿no? Hicimos como un recorrido de pasado, presente y futuro para tratar de lograrlo desde lo análogo hasta lo más digital. Y la verdad los descubrimientos fueron bien interesantes porque en algún momento les preguntamos cómo te imaginas que sería la universidad del futuro con robots o inteligencia artificial y nos dijeron, no, con árboles en donde yo puedo agarrar manzanas desde ahí, ¿no? Y entonces como que estuvo chido. Que hayan logrado sacar la idea de que futuro es igual a AI y robots ya merece un premio, no sé, Nobel. Qué difícil es salir de ahí, entender que para muchas cosas hay que back to basics, ¿no? Volver a esto, al árbol y el fruto. Hermoso, hermoso proyecto, hermoso que hayas compartido. Yo quiero compartirles que justo puse lo de en los post-its amarillos de un juego que alguna vez participé y se me hizo increíble porque éramos un grupo de diversas generaciones, no había infancias, pero sí estaba muy representado en edades y nos asignaban como una edad, o sea, no era necesariamente la en la que te encontrabas actualmente. Y era un juego que duró como un par de horas y cada cierto tiempo tú crecías, ¿no? Y entonces nos tocaba ser niños, nos tocaba ser jóvenes, nos tocaba ser los adultos y luego los abuelos. Y entonces el efecto que sucedía de que o sea, uno, el reflejo de las personas, la interpretación que tenía de cada generación, como cuáles eran los roles que debían desempeñar, cuáles eran las expectativas. Y además sucedía varios ciclos, o sea, te tocaba volvías a ser niño eventualmente. Entonces, esa sensación de como extender el tiempo, pero no, y como, no sé, o sea, como que se integraba esta sensación de pensar en el futuro, ¿no? De pensar en qué iba a pasar después. Y digo, pasaron muchas cosas, obviamente podría hablar muchísimo de esto, pero a mí se me hizo un ejercicio tan poderoso porque de repente veíamos cómo interpretábamos esta noción de infancia o el rol de los abuelos, el rol de contar historias. Entonces pasaba que al principio nuestros abuelos nos contaban una leyenda y nosotros cuando llegábamos a ser abuelos le contábamos a las infancias las leyendas, ¿no? Y digo, éramos las mismas personas y sabíamos perfecto que el que era ahora mi nieto, en algún punto a mí me contó el cuento y así. No sé cómo se llama el juego, me lo facilitaron ahorita en donde estoy estudiando la maestría, pero investigo y se los traigo porque me la pasé increíble. Y creo que fue algo poderosísimo y bueno, hizo que se nos rompieran como muchas ideas, ¿no? Compañeras mías que pues o sea, ya tienen como 60 70 y estaban jugando a ser niñas, ¿no? Y yo mientras jugando a ser la abuelita, ¿no? Entonces, estuvo muy padre. Qué hermosa experiencia y qué importante cómo desde la charla, las reflexiones, la palabra, los sonidos volvemos, podemos generar todos estos viajes al pasado, al presente, al futuro. Imagino qué interesante además cuando, bueno, conoces a las personas y las ves en otros roles y esto, un montón de sesgos o creencias que uno puede tener, de repente se empiezan a bifurcar. Me hizo un montón de sentido ahorita que estaba hablando Sofía, como este tema de normalmente cuando nos preguntan, incluso en este taller ahora mismo, como sobre futuras generaciones, hablamos como de niños o de personas que no han nacido, ¿no? Pero
ahora con la evolución, digamos, tendencial de que las generaciones ya viven, no sé, 80 años o 100 años o más, incluso esa futura generación es una generación, pues que no ha existido antes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos también talleres para personas mayores que a lo mejor, sí, tal? Entonces esa reflexión como que me vino a la cabeza, entonces muchísimas gracias, Sofía. Esto, como les comentamos, nació con esta idea que teníamos con Jimena de cómo nos damos un paso atrás, cómo reflexionamos, cómo colaboramos con distintas personas de una manera donde tienen ellos la guía y la solución, porque no vamos a poder darles una solución para cada cosa, sino que ellos mismos la crean, pero con una pequeña pauta. Entonces comenzamos a hacer un poquito de investigación dentro de la ONU primero y luego fuera de la ONU. Invitamos a muchos colegas, muchas personas que admiramos en distintas áreas. No todos venían del rol tradicional de lo que es perspectiva, estrategia y foresight. Muchos también eran diseñadores, teníamos algunos artistas. Y lo que queríamos hacer era entender un poco más qué recomendaciones tenían sobre cómo hacer del diseño de futuro un proceso más participativo, sobre todo reconociendo, y acá tomando el rol de ONU, digamos, las jerarquías y ciertos poderes que existen que a la hora de hacer proyectos nos saltamos, porque estamos acostumbrados a hacer un proyecto de cierta manera. Entonces hicimos mucho el trabajo de callarnos y de escuchar qué es lo que nos tenían que decir. Hicimos distintos ejercicios, unos muy similares a lo que hablaban del Museo del Fracaso, en el sentido de imaginémonos los peores escenarios donde todo va mal y luego qué recomendaciones damos para mejorar. Y fuimos recolectando distintas recomendaciones, identificando lo que podría seguir mejorando y fuimos, digamos, un poquito atrevidos al usar la palabra decolonial, y esto lo recuerdo mucho con Jimena porque dentro del espacio no hace unos años usar esa palabra era un poquito tabú, un poquito visto como algún tema muy incómodo, ¿no? Y como a nosotros nos gusta mucho incomodar con los futuros y con las conversaciones, comenzábamos a usarlo más. Y lo que nos dimos cuenta era que muchos querían no solo usar esa palabra, sino que reconocían la importancia de decirla o la importancia de usarla y reconocerla. Sí, ahora definitivamente se ha vuelto un buzzword, pero no se imaginan el tabú que era decir la palabra de colonial. O sea, a veces escribíamos cosas y nos la borraban la palabra, decían ponle esto, ponle el otro, o usa la palabra participativo, pero obviamente no son sinónimos, ¿no? Entonces nos comenzamos a empujar un poquito eso. Y nuevamente, esto se lo contamos desde experiencia ONU. Yo sé que fuera de la ONU hay cosas mucho, mucho más avanzadas en este sentido. Entonces solo los pongo un poquito también en el espacio y tiempo de cómo repensar las cosas que ya se hacían en un espacio un poquito más pesado. Y lo que hicimos es recolectar distintas herramientas, distintas recomendaciones y decir cómo crear este proceso que, como les decíamos antes, era no dar una solución, sino pensar en qué pasaría si tú te presentas en esta situación y tienes que recambiar y replantearte todo tu proyecto. ¿Cómo lo harías? ¿Con quién conversarías? Y luego también iniciamos un proceso de validación, que incluso lo hacemos ahora, porque cada vez que hablamos con distintos colegas, con distintas, digamos, pares, siempre hay un uso distinto al que le pueden dar a esto. Y eso es lo que más nos ha gustado de este proceso. Por ahora sí está en inglés. Los invitamos a quien quiera a convertirlo en español y a cualquier otro idioma que gusten. Pero por ahora lo tenemos en inglés y de hecho estamos viendo una forma de hacerlo, de simplificar muchas de estas cartas, actualizar mucho el idioma y el lenguaje que usamos también. Por ejemplo, un pequeño disclaimer y reconocimiento mío era que en inglés a veces usaba la palabra marginalized communities, ¿no? Comunidades marginalizadas, y eso no es un término que queremos usar. Entonces hay cosas por actualizar definitivamente que hemos ido aprendiendo con el tiempo o recordado la importancia de usar otros términos, por más largos que pueden ser al traducirlos. Así que si encuentran eso, que sepan que estamos tratando también de mejorarlo, y cualquier guía que tengan para eso o hacerlo su propio mundo, nos lo pueden decir también. Muchos expertos que ya estaban hablando de este tema mucho tiempo antes y fuera de la ONU nos dieron estas recomendaciones y las tratamos de alinear con ese tiempo a lo que habían salido sobre los principios de futuras generaciones. Entonces, lo que ven acá son estos
distintos principios de futuras generaciones y luego basados en 8 áreas o approaches de cómo estábamos viendo estas recomendaciones. Hablábamos de promover una visión para generaciones futuras que hablan de derechos humanos y equidad. Hablábamos del tema de justicia entre el presente y el futuro en cuanto a generaciones, justo por lo que están diciendo, ¿no? Cómo encontrar este balance entre uno y el otro. Explorar esta conexión entre los problemas de la hora, los impactos, y no solo pensar en las sociedades y las personas, sino también en el medio ambiente, y etcétera. Cómo hemos ido mezclando, por ejemplo, incluso el trabajo de Jimena y mía. La mentalidad con la que ella viene y la mía, que la mía era más de estrategia, más de foresight, y Jimena de todo un mundo de aprendizajes y diseños de futuro. Y algo en lo que tenemos en común que es justo esto, ¿no? Futuros inclusivos y diseños participativos. Entonces se les va a hablar un poquito de diseño y también de futuros. Luego trajimos a personas con distintos tipos de expertise y salieron más y más temas y cómo podemos acercar esto. Y eran palabras complejas, frases complejas, análisis muy teórico que para el mundo académico está buenísimo, pero si queremos usar esto en talleres con distintas comunidades o en conversaciones cotidianas, estaba muy lejano. No podemos abrir un café y de la nada, una pregunta súper profunda o compleja o muy alejada de nuestro cotidiano. Entonces fue bueno, ¿cómo podemos hacer para poner en valor todo este conocimiento que se fue colectando, todas estas recomendaciones increíbles que tenemos de un montón de personas con distintos tipos de expertise, en algo que realmente se pueda usar? ¿Cómo acercar este conocimiento, hacerlo accesible, hacerlo usable, hacerlo cotidiano? Y allí surgió esta idea de convertirlos en cartas con alguna pregunta disparadora que ya desde la pregunta en sí a cada uno de nosotros nos va a disparar ideas distintas porque tenemos formas distintas de interpretarlos, ¿no? Entonces, un poco si hablamos de futuros inclusivos, si queremos diseñar futuros que sean inclusivos, tenemos que, bueno, nosotros proponemos usar estos métodos de diseño participativos para incluir más voces y que cada una de esas voces tenga un lugar en ese futuro, asegurándonos de que los incluyan. Entonces, un poco por ahí fue nuestro proceso. ¿Cómo hacemos estos métodos de diseño participativo para asegurarnos de incluir distintas voces que estén presentes y tengan agencia en esos futuros? Si hablamos de diseño participativo, podemos empezar a romper esta frase en las dos palabras. Empezamos por participativo, hablamos de participación, hablamos de personas participando. Y cuando hablamos de personas, como allí traía Yaila esta idea del how my we, quiénes somos los we, quiénes somos nosotros, quiénes son esas personas detrás. Hablemos de muchas personas distintas. Empezamos a pensar que hay personas de diferentes comunidades, como el caso de las personas refugiadas, que sin duda su experiencia de vida, sus lecciones aprendidas van a ser muy distintas a otras personas, personas con altos niveles de toma de decisiones. Cómo influimos a tomar decisiones para que consideren todas estas necesidades, como también contaba Eva en el caso de personas que quisieron incluir a más grupos y personas que dijeron, no, no, cerrémoslo, solo nuestros amigos van a tomar decisiones. Hay con distintos tipos de expertise en cuestiones desde saberes ancestrales, expertise en algún campo académico súper de nicho, expertise en la comunidad, en el campo, en la cultura, en los saberes, edades. Hablamos un montón, ¿no? De multigeneracional, intergeneracional, futuros, ancestros, etcétera. Por supuesto, el contexto. Siempre todo está basado en contexto y qué significa lo que hacemos para cada uno de los lugares en los que estamos. El conocimiento de estas personas, con qué vienen, cuál fue su conocimiento de vida hasta llegar a este taller o este encuentro. Por supuesto, intereses y necesidades, cosas que la vida cotidiana nos va dando forma y según también como está el caso del role playing, ¿no? Según en qué momento de nuestra vida estemos, por supuesto, nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras expectativas van a ser distintas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diseñar para todas estas personas? Entonces, nos movemos ahora hacia la otra parte de diseño participativo, que es el diseño. Cuando hablamos de diseño, hablamos de intención. Es hacer cosas con una intención, con un objetivo, con un propósito. Tomar decisiones con un objetivo muy claro, con un propósito muy claro. Y si hablamos de diseño participativo, podemos decir que el propósito va a ser incluir a muchas personas distintas y vamos a decidir qué contenido vamos a compartir con estas personas.
¿En qué formatos? Se habló mucho aquí de los ejemplos de los juegos, ¿no? Los juegos como un formato que acercan, que nivelan, que equiparan a estas distintas personas muy diversas y el acceso. ¿Cómo hacemos para que todas las personas se sientan en igualdad de condiciones para tomar decisiones sobre sus futuros, para entender las futuras posibilidades, el impacto, las oportunidades, las amenazas desde el mismo nivel? Queremos que todas las personas tengan el mismo tipo de agencia al momento de poder diseñar sus futuros. Entonces, cuando hablamos de diseño participativo, nos vamos a enfocar siempre en que muchas personas distintas puedan seguir con un propósito, puedan manifestar sus intenciones, y eso lo hacemos siempre tratando de nuestro máximo esfuerzo por hacer accesible el contenido, hacer participativo el diseño de estos futuros inclusivos. Un poco esto fue lo que tratamos de hacer en este caso, con este ejemplo concreto que fueron las cartas, pero hay algunos otros ejemplos que vamos a ir contándoles. Acá vengo con otro ejemplo muy cortito, muy breve, y esto es un spoiler, aún no está lanzado, esperemos que pronto, y por supuesto, Carla, vamos a compartirlo contigo para que lo puedas difundir con esta comunidad hermosa en Centro. Estuvimos trabajando desde ONU Mujeres junto a UN Futures Lab, que es el Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas. Ellos lanzaron en 2023 una guía, que es la guía de futuros estratégicos de la ONU, y proponen este triángulo como una forma de resumir un poco el proceso de diseño estratégico de futuros. El primer área dice qué está pasando ahora y nos invita a hacer sentido, no se dice, no sé cómo es en castellano, make sense del cambio, make sense of change. Entonces, desde ONU Mujeres nos dimos cuenta que todas las áreas eran como abiertas, neutras y muy generales. Y nuestro objetivo es siempre hacer esto del gender mainstreaming, de acercar y asegurarnos de que todo lo que hagamos sea con el objetivo de la igualdad de género. Entonces decimos, bueno, cuando tratemos de pensar, de entender qué es lo que está pasando, analizar el contexto actual, de hacer sentido a estos cambios que suceden, estos cambios emergentes, hagámoslo desde una perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, tratemos de escanear señales que estén relacionadas a como algunas tendencias de empoderamiento o desempoderamiento de los distintos géneros. Tratemos siempre de asegurarnos de que la data que colectamos esté desagregada, que esté caracterizada por distintas variables. Cuando analizamos estos cambios, tengamos en cuenta cuáles son todos estos sesgos y dinámicas de poder que traemos con nosotros y las trasladamos al análisis, quizás sin intención, quizás por carga que traemos como personas, ¿no? Cuando nos movemos al siguiente momento, que es tratar de imaginar futuros posibles, también hagámoslo con lentes de género. Aprovechemos que es el momento de imaginar algo mejor y pensemos, bueno, ¿cómo podemos hacer que estas visiones, que estos escenarios sean transformativos en cuanto al género? Poder ir un escalón más allá de lo cotidiano. ¿Cómo podemos desafiar nuestras creencias sobre las normas sociales? ¿Y cómo podemos ser realmente fuertes y poner nuestra voz para pensar en realidades que sean feministas, donde los valores y las formas de entender el mundo sean completamente distintos? Es nuestro momento de imaginar un mundo mejor. Hagámoslo desde una mirada de género que entienda la interseccionalidad, ¿no? Todas las distintas personas con sus razas, sus etnias, sus creencias que hay del otro lado. Y por último, la tercera etapa nos invita a tomar acción, ¿no? ¿Qué hacemos que pase una vez que entendemos las posibilidades? Y acá también, bueno, si vamos a cambiar el mundo y tomar decisiones, hagámoslo para alcanzar esta transformación en género, poder pensar el género y la interseccionalidad de distintos grupos poblacionales desde otra mirada. Entonces tratemos de mitigar estos riesgos y maximizar las oportunidades para que realmente alcanzar esta igualdad de género y la inclusión. Tratemos de formular estas acciones evaluándolas contra estos criterios de igualdad de género para saber si realmente estamos acercándonos o no. Y siempre hacer este stress testing, siempre estresar nuestras acciones, nuestras tomas de decisiones contra necesidades específicas que puedan tener grupos poblacionales que quizás no consideramos cuando hacemos este we, el how my we general. ¿Quiénes más están de otro lado? ¿Quiénes componen ese we, ese nosotros? Y lo mismo nos pasó. Hablamos con un montón de expertos en normas sociales, tenemos un montón de criterios, de data, de ideas, de teoría. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto?
y también hicimos cartas. Que lo que nos invitan existe el PESTEL, probablemente lo conozcan, es el acrónimo para político, económico, social, tecnológico, legal y medioambiental, como una forma que nos ayuda, por ejemplo, al momento de entender el contexto del medio ambiente, decir, bueno, ¿cómo entendemos qué está pasando desde lo político, qué está pasando en relación a lo económico? Aparte de una mirada sistémica muy abarcativa, muy amplia y poder realmente entender qué está pasando en un contexto determinado desde muchos lentes. Nos preguntamos qué pasa si analizamos todo cruzado con género. Si cuando analizamos política, decimos política y género, el impacto de las decisiones políticas en la igualdad de género, lo mismo con lo económico, social, etc. Porque sin duda es algo que atraviesa todas las dimensiones, todas las variables. Entonces, no solo hicimos eso, sino que para cada momento o etapa de un proceso de diseño de futuros, cuando tratamos de entender lo que está pasando, un horizon scanning, cuando tratamos de imaginar futuros posibles, tipo escenarios o visioning, o cuando tratamos de tomar acciones y también hacer un stress test de estas acciones, en cada momento del proceso de futuros y de cualquier proceso con cualquier herramienta de futuros, hacernos preguntas para entender si estamos considerando o no algunos aspectos de forma sistémica, desde lo político, económico, legal, etcétera, con mirada de género. Entonces, por ejemplo, si queremos entender qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios emergentes, podemos preguntarnos si estamos analizando el contexto político, si hay cambios en el contexto geopolítico que pueden llegar a afectar necesidades específicas atravesadas por género que impacten la participación de los grupos que están enfrentando múltiples discriminaciones y que se intersectan, ¿no? Es lo que suele suceder y es aún más grave. Entonces, esto está pronto va a estar disponible y con mucha felicidad vamos a compartirlo con Carla para que lo compartan con ustedes. Son más herramientas para tratar de entender en cualquier proceso de diseño qué preguntas nos tenemos que hacer. Surgía esto en un post-it de Sembrando Preguntas, un poco va por allí. Es a modo de checklist o disparador. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer para entender si estamos realmente analizando el contexto, qué futuro estamos imaginando y, por supuesto, qué decisiones estamos llevando el día a día? Yo creo que todos estamos muy emocionados, Jimé, cuando compartas estos recursos, porque se nota que se le ha puesto mucho trabajo a esto. Y lo podemos ver de distintos lentes, de distintas perspectivas, ¿no? En este caso, en el tema de género. Y ahora yo quería hablar un poco en general sobre la parte del futuro en sí y el componente participativo. Entonces, sí, gracias. Creo que el tema de perspectiva, todos lo hemos ido dando una definición de acuerdo a cómo ha ido evolucionando. Algo que queríamos poner acá es una definición que nosotros usamos, que es el enfoque. No es la única solución ni la única forma de hacer algo, sino es un enfoque que nos ayuda a pensar y actuar de una manera más sistemáticamente y de una manera anticipada a largo plazo, bajo ciertas condiciones que quizás son incómodas o distintas o algo que no esperamos. Y repito aquí mil veces, ¿no? Es solo un enfoque. Podemos diseñar futuros de tantas, tantas maneras que es bueno no cerrarnos en una sola metodología. ¿Por qué hablamos de foresight participativo? Porque es justo esto, ¿no? Es un tema dentro de la ONU de recordar que el futuro no existe, uno, de recordar que nosotros como trabajadores de la ONU no diseñamos el futuro, sino tratamos de generar espacios en los proyectos y trabajos que hacemos donde se puedan hablar de estos futuros de una manera más justa, más equitativa y considerando todo lo que nosotros nos rige, que son temas de derechos humanos, ¿no? Pero algo que habíamos notado, que les hemos ido comentando durante el transcurso de esta sesión, es que se usaba mucho el foresight tradicional. Entonces sí era necesario usar la palabra de colonial, pero prometemos que no lo usamos ya tanto como antes, porque se hablaba mucho de crear un escenario, de crear un horizon scanning, por ejemplo, y solo basarnos en ciertos análisis un poco rígidos, donde nos dábamos cuenta que era muy difícil, por ejemplo, incluir todo lo cualitativo, todas las voces, todas las historias, todos los conocimientos de otros lugares, de otras personas que no estaban documentados quizás como en otros lugares y se perdían a la hora de hacer un análisis. También el force participativo buscaba desafiar estas estructuras de poder, repito, estando en ONU y trabajando con distintos países. Y luego entender también distintas cosmovisiones,
porque mientras más nos acercábamos a distintas comunidades, y todo esto lo hemos hecho a través de distintos colegas de la ONU, porque como les mencionamos, hemos trabajado a través de distintas agencias. Ellos son los que tenían el contacto con la realidad en distintos países, pero al comunicarnos con distintas comunidades, algunas de ellas no veían el futuro como lo vemos nosotros. Por ejemplo, las comunidades en el Amazonas, las comunidades indígenas, muchas de ellas hablaban del futuro como un presente y muchos otros consideraban el futuro y el pasado como distintos lazos que se conectaban. Entonces, también la idea de no decir, este es el futuro en tema de estrategia, hicimos escenarios, hablamos del futuro, de posibles, y este es el futuro preferido y con este nos quedamos y esta es la estrategia que vamos a crear alrededor de esto, ¿no? No, porque muchos no ven el futuro de esta manera y no se los puedes imponer, no se puede crear una sola estrategia, un solo modo digamos, atacar, y lo digo con intencionalidad esta palabra, de ir con una dirección y ir hacia allá, porque va a haber muchas cosas que pueden influenciar. Entonces, de verdad, estamos tratando de empujar a nuestros colegas a pensar un poco más y reflexionar antes de hacerlo. Muchos ya lo usaban, muchos ya lo hacían, simplemente que no le daban el nombre de Foresight, que eso también nos dimos cuenta, ¿no? ¿Y todo para qué? Para no repetir desigualdades del pasado. Cargamos con esta responsabilidad también, ¿no? Un poco pesada, pero es una responsabilidad que también es bueno reconocer. Hay muchas desigualdades que se han ido generando o ampliando que nos gustaría tratar de evitar a la hora de hablar de futuros, porque también queremos reconstruir confianza. No está solo en nosotros hacerlo, pero sí está en nosotros ganarla otra vez. Entonces, creo que es un trabajo muy duro, pero bueno, de recordar que para qué estamos viendo ciertas comunidades o para qué estamos hablando de futuros, siendo conscientes de también el tema de expectativas. Por ejemplo, vamos a ir y pedir información sobre lo que a ustedes les gustaría hacer en el futuro, pero luego cómo se les devuelve esto a ellos. Muchos de los trabajos que hacemos se termina en planes de acción que se ven de acá a 10, 5 años, pero las personas a veces también requieren un resultado inmediato. Por eso comenzamos a involucrar el tema especulativo que les habló Jimena, por ejemplo, en el ejemplo de Colombia, donde ellos hacían un poco de role-playing, incluso canciones de rap o distintas formas de expresar ese futuro para que no se queden a la espera de el plan de acción que viene de acá a 5 años con su gobierno de lo que ellos contribuyeron, sino para que tengan algo más real, que cada uno toma, digamos, acción y agencia de su trabajo y quizás al conectarse con distintas personas en los talleres o a nosotros ayudar a difundir el trabajo que hicieron, ellos mismos puedan crear algo que sea más contextualizado a lo que necesitan y no necesariamente tengan que esperar a esta estrategia que se viene de acá a unos años. Y esto también nos ayuda a crear un proceso más transparente, ¿no? Porque también es importante por el tema de inclusividad y tema equitativo, sobre todo con todo el tema de tecnologías emergentes, cómo ir asegurándonos de que al diseñar mucho de lo que nos imaginamos del futuro y el impacto de la tecnología, de verdad se considere toda la diversidad de ideas, de pensamientos y de creencias y cómo se ven estas tecnologías influyendo en nuestra vida, tanto en generaciones futuras como en las generaciones actuales. Lo estamos notando mucho con inteligencia artificial y cómo ha invadido nuestros espacios, queramos o no queramos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de conversar y de traer estas voces en el centro para que se diseñen las cosas de una manera distinta? Y sí, crear un futuro donde todos tengan esa oportunidad de decidir, no solo prosperar. Creo que también esta parte la tenemos que ir actualizando, sino la oportunidad de decidir. Exacto. Creo que esta parte ya la dije, pero es el tema de sabiduría colectiva, de no solo decir hay una sola solución, hay un solo camino, sino hay soluciones colectivas, hay mucha creatividad, cómo podemos aprovechar estos desafíos para más bien conversar con distintas personas y buscar distintas soluciones que sean innovadoras, que podamos trabajar juntos. Y solo como un recordatorio, ¿no? Les he dicho mucho que el tema de foresight en la ONU y también fuera se usaba de una manera muy cuadriculada y tiene una razón. Siempre es bueno entender el por qué. En su momento se creó y se usó más de una manera más técnica, más analítica.
y muy militar. Entonces, ya se imaginan ustedes si esto viene de un tema muy militar y muy científico, que no necesariamente incluía el punto de vista de todos. Entonces, es obvio que si esa es la base, quizás muchas de las herramientas que nos han ido actualizando con el tiempo también tienen una base, una perspectiva muy militar, muy técnica. Necesito información, entonces me dedico a extraer información. Pero nosotros sabemos que no podemos ir solo a extraer información y luego seguir con nuestra vida. Hay que ir más a fondo. Con el tiempo fue avanzando de técnico a lo individual y se vio mucho en temas de responsabilidad social, en temas empresariales, en todo lo que era corporaciones y pensar en el futuro de esa manera, ¿no? Muy atado al marketing también. Y así se fue conectando más a lo organizacional, lo social, el enfoque de decisiones, de gestión y políticas. Y luego ahora nos encontramos en esta parte de retorno a lo colectivo, esta noción de diversidad que creo que muchos ya lo hemos tenido, simplemente que no se había fortalecido tanto. El tema de generar diálogo. Y también un tema de una fragmentación entre los futuros, entre lo especulativo y qué más. Y yo acá quiero agregar, y creo que todos lo hemos ido notando, este mundo post pandemia, este mundo con todas las crisis que ocurren constantemente, de que nos falta esta parte de cómo ir más allá del diálogo. Muchos hemos hablado de ejemplos, incluyéndonos, de talleres, de facilitación de conversaciones, y yo creo que ya estamos en el punto de fatiga en no ver acciones reflejadas en estos diálogos. Quisiera que luego la siguiente línea acá sea un poco más de acción y un poco más de lo que les mencionaba también al inicio, de no ver a foresight o perspectiva como una sola metodología, sino cómo lo usamos para hablar de distintos diseños de futuro. En general, ese es el punto, ¿no? Diseñar tiene una palabra, es una palabra tan fuerte, como ya lo he ido explicando Jimena, y tiene tanto valor y tanto en qué pensar, y atando esto a futuros, creo que tiene mucho poder. Y creo que sería bueno comenzar a darle estas acciones, y por eso estamos aquí, también para aprender de todas estas experiencias que han tenido. Y sí, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, un poquito les fui hablando del caso de Sao Paulo y cómo algunos de los participantes crearon una nueva ciudad. Y era una ciudad con tres niveles distintos y dentro de ahí toda una estructura y dinámicas y crearon incluso un manifiesto del futuro. Y todo esto fue a través de distintas herramientas, iniciando con unas cartas también, porque nos gusta iniciar con el tema de fuego como una manera de ponernos a todos en el mismo lugar y luego ir saltando a imaginarnos futuros en relación a ciertos artefactos o ciertas situaciones, jugar un tema con el tema de los sentidos y ayudarnos a saltar al futuro de distintas maneras. Entonces, aún no es un futuro formado en estas conversaciones, iniciamos con elementos al aire y luego vamos juntando a la gente en distintos equipos, muy intencional para que vayan creando, trabajando de manera manual en cómo se ven estos futuros. Y ahí cada uno coge la creatividad y el área en el que más le va, pero todos descubren que hay mucho arte dentro de imaginar y construir y comienzan a explicar este futuro que ellos imaginan y el por qué. Y ahí es donde para mí es muy importante entender el por qué. Al hablar de, me gustaría que ahora el mundo sea bajo el agua, digamos, hay un porqué y mucho, por ejemplo, esto pasó con unos niños en Oslo. Ellos hablaban del mundo bajo agua porque en realidad el porqué era porque estaban muy preocupados por el tema del cambio climático. Entonces creo que también es bueno a la hora de idear y diseñar futuros, explicar y tratar de entender el por qué se lo imaginan de esta manera, porque normalmente te va a mostrar la problemática actual que podemos ir viendo. Y este tipo de talleres, o lo dijimos residencias, lo hicimos a través de 3 días. Lo hicimos tanto en Sao Paulo, Brasil, como en Tijuana, México. En Tijuana, México, tuvimos el apoyo, tuvimos comenzando la guía de Carla, que nos ayudó bastante. Y también el apoyo de ONU, digamos, el equipo de migración y en particular la comunidad Aves allá en Tijuana, que trabajaba mucho con el tema de integración social de distintas comunidades migrantes que llegaban. Y algo que tratábamos de hacer era mezclar los participantes. En su mayoría tenían que ser fuera de la ONU, pero si eres parte de la ONU, por ejemplo, en este caso estos colegas, tú entrabas como un participante más.
incluso en las introducciones, lo que hablamos con Jimena al inicio, de dar esta intención de la expectativa de por qué estamos aquí, por qué vamos a hablar de futuros. Entonces, no presentarse necesariamente con el título, sino presentarse a través de una metáfora o de un poema o de algo que los describa a ellos como persona, no como el trabajo que hacen. Y eso hizo también que la conversación a la hora de diseñar futuros se agilice y genere mucho más confianza. De aquí les puedo compartir algunos recursos que salieron de esto porque es un proceso que sigue, que no ha terminado aún y es porque queríamos darnos el tiempo no de ir a estas comunidades ya con un proyecto en mente, sino ir para conocer cómo se imaginan ellos distintos futuros, luego regresar y comenzar poco a poco a trabajar en qué proyectos podemos hacer. No se da tanto porque normalmente tenemos ya presupuesto para viajar porque se va a hacer tal proyecto, ¿no? O el tiempo, la línea de tiempo es tienes 3 meses para ya presentar un proyecto y luego avanzar. En este caso, lo que nos gustó es que nos fuimos para conocer, para escuchar y luego nos dimos el tiempo de volver y comenzar a diseñar un proyecto juntos, que creo que ha sido muy valioso. Así que sí, ahora les ponemos los recursos que tiene ahí Jimena, que son muchos. Tenemos la página web de Global Pulse, donde quedó como un repositorio, digamos, de todas las herramientas incluso algunos videos si les gustaría aprender un poco más de Foresight o quieren compartir incluso en sus talleres algún tipo de recurso que les sea más útil. Acá tenemos muchos. La página también de The Most Creative Look to the Future, o sea, una mirada más creativa al futuro, y esto lo hicimos con los colegas de comunicación y que son muy creativos y muy buenos en todo lo que es storytelling. Y ellos crearon un modelo donde a través de la expresión, de la anticipación, de la integración, cómo podemos ir viendo el futuro usando estos distintos sentidos. El siguiente link a Tejiendo Futuros es la experiencia que les contamos al inicio en Colombia, donde incorporamos a jóvenes líderes de comunidades locales a que lideren y faciliten una experiencia intergeneracional donde tuvimos rituales, metáforas, un montón de experiencias increíbles. Allí desarrollamos una herramienta que es esta que no sé, con este árbol, desde la semilla hasta el fruto, y está disponible la herramienta con el paso a paso. Luego aquí Sheila nos comentó que ella nos escuchó en el capítulo de Diseño de Diáspora y compartimos en general este podcast, en caso de que aún no lo conozcan, habla de diseño, hay un montón de casos latinoamericanos haciendo cosas increíbles, así que siempre es bienvenido escuchar, y en específico tenemos un capítulo donde hablamos un poco más de las Future Cars y otro capítulo donde hablamos un poco más de este proyecto de Tejiendo Futuros. Y luego aquí te cedo a ti, Clau, que tú has estado detrás de estos dos proyectos de Global Pulse. Es uno de los pocos recursos que tenemos en español y en portugués, así que son más que bienvenidos de usarlos. Son la baraja de sueños colectivos y es lo que hemos usado en Tijuana, en Sao Paulo y en otros proyectos de manera menos filosófica. Digamos que los Features Cards tienen estas preguntas que te hacen pensar y en cómo prepararte o cómo harías. Estas son para usar en talleres o usar con distintos grupos para ir pensando en el futuro y en ciertos elementos en específico que quisieran tener. Entonces hemos creado 5 temáticas distintas y hemos puesto acá las pautas de cómo ir imaginando estos futuros o sueños colectivos. Se les recomiendo si la quieren usar y si lo usan, por favor, cuéntenos cómo les fue. Sobre todo, les digo porque está en español, entonces me parece que quizás les va a ser un poquito más útiles. Y luego la última es los Realists of a Larger Reality y es un tema de justo el modelo que les menciono en el reporte que sale ahí, de las distintas formas de expresar el futuro y cómo lo podemos hacer. Entonces ya son cartas, puedes darle la vuelta y te dan pautas de cómo ir pensando y expresándote en el futuro que quizás les pueda servir. Tengo una duda, tal vez, Jimena y Claudia. Una vez que hacen como estos talleres de futuro participativo y lo diseñan como desde las bases, si nos pueden platicar un poquito de cómo es el regreso de los descubrimientos a las comunidades, ¿no? Que luego eso también se convierte en un reto, ¿no? Te invito a diseñarlo y a participar, pero al momento de mandarte el reporte o termina siendo un reporte re técnico que guardo en un cajón o tal y la gente que participó como pierde el hilo de la conversación. Si tienen alguna experiencia que nos puedan compartir del regreso. Con el tema de Colombia, que ha sido el proyecto que ha pasado ya un poco más de tiempo, entonces hemos podido analizar y hacerle seguimiento.
Lo que hicimos de manera inmediata, fue incluir el tema especulativo para que ellos puedan crear y visualizar o expresar estos futuros de distintas maneras. Y ellos quedaron muy felices con los resultados y nos pedían que se los mandemos a modo archivo de WhatsApp porque lo querían compartir con los demás. Pero como nuestro enfoque principal eran estos jóvenes que íbamos capacitando, nos dedicamos a hacerle también seguimiento a ellos. Y este toolkit, esta herramienta que Jimena también compartió, ha servido para luego usarse para diálogos en gobiernos locales. Entonces, se dio una continuidad de manera de que los que estaban interesados podían tomar estos diálogos de manera local, con el gobierno local, y en base a esta herramienta que ya existía para que puedan tener, digamos, un espacio ya creado donde ellos no se sienten incómodos de tener una conversación simplemente al aire y puedan tenerla con ellos. Y entiendo que ha sido algo muy útil para los que estaban interesados. Habían otros que estaban más interesados en el documental en sí, en el que salió, que de hecho, como esto se hizo en colaboración con el gobierno de Colombia y también con la agencia de la ONU UNFPA, que estaba en Colombia, ellos regresaron cuando terminó el documental y lo presentaron ahí con ellos, hubo toda una ceremonia y luego se aprovechó ese espacio donde habíamos empujado que esté el gobierno ahí para presentar el documental, para que ellos también hagan sus preguntas y se establezca ese diálogo. Entonces esas dos cosas fueron las más inmediatas. Entiendo que luego lo que ha seguido son muchos de los participantes, sobre todo los jóvenes, estableciendo este tipo de herramientas en sus estudios, porque muchos estaban en la universidad y en las distintas temáticas que han estado. Por ejemplo, una de las jóvenes líderes del Amazonas quería usar esto para todo lo que era el tema de salud mental y comunidades indígenas y tener conversaciones sobre esto. Entonces ella le quitó el enfoque político, el enfoque de planear sobre el futuro de una manera más estratégica y lo usó con el tema de salud mental y también ha sido algo que para ella ha sido muy, muy útil. Como a largo plazo, porque le quisimos dar un rol a cada uno, esto era para los participantes. El gobierno también queríamos que tenga un poco de espacio y centro en qué vas a hacer tú, cómo te ha inspirado esto. Y nos dio mucho orgullo que se convirtió en una política pública y una ley, donde de ahora en adelante, cada vez que haces planificación de tema de territorios, se tiene que tener diálogos, no solo estos masivos en el estadio donde todas las personas van, sino diálogos donde se habla de futuro. Y ahí ellos hablan del tema de futuros participativos. Entonces, eso ya, digamos que se convirtió en una política pública que se puede usar con el cambio de gobiernos, que es algo que esperamos ver, que se siga, digamos, como un efecto, un ripple effect, ¿no? Algo que va continuando, que nos da mucho orgullo ver. Y eso ha sido. Hasta ahora le hemos hecho ese seguimiento porque han pasado 4 años. Esperemos y seguro habrán más cosas en el futuro. Entonces, el equipo original con el que trabajamos, creo que ya no queda nadie. Ninguna de las dos agencias con las que colaboramos, todos fuimos rotando y cambiando, entonces también es muy difícil cuando hablamos siempre de futuros, de largo plazo. Siempre sale el tema de, bueno, ¿y qué impacto real tiene esto? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede, por un lado, por una métrica todo esto? Y es súper complejo porque también hay cosas que no manejamos y quizás hubo algún impacto que no tenemos ni medido porque la persona ya ahora está en otro rol, en otro lugar. Es súper complejo, pero sí es una pregunta que tratamos de hacernos y más que nada en la primera parte cuando hablamos de expectativas con los participantes que vamos a involucrar, a requerir su tiempo, bueno, entender un poco hasta dónde podemos llegar como personas y, y qué cosas quedan por fuera. Por eso también, por ejemplo, en este caso puntual de Colombia nos enfocamos en que la parte de aprendizaje sí sea un output o algo concreto que queríamos dejar estas herramientas de pensamiento. Entonces, bueno, aunque sea desde ese lado, sabemos que queda un recurso, nos aseguramos de que fue co-creado con las personas para que realmente se sientan cómodas usándolo. Pero sí, es muy difícil y muy importante el tema del impacto. Y ahí también veía un mensaje de Aldo que preguntaba lo mismo, ¿no? Un ejemplo concreto de una acción específica que haya detonado estas propuestas. Creo que ahí, bueno, Claudia contaba el caso de que se hizo ley, esto de los futuros participativos y de las herramientas de futuro para traer más miradas al momento de la planificación estratégica del país. Eso fue algo puntual.
A propósito de esto que comentaron y en aras de ir cerrando esta rica sesión, que espero que podamos continuar muy pronto, yo les comparto que, por ejemplo, en el caso de Centro, desarrollamos esta herramienta que también está incluida en esta colección que les vuelvo a compartir. No es propiamente un juego, o podríamos considerarlo quizás un juego serio, un toolkit, aunque sí tiene ciertas mecánicas de juego de mesa, tiene un tablero y tiene sus reglas y sí de alguna manera se recrea otro mundo, aunque esté inspirado en problemáticas reales. Y a lo largo de los años, o sea, llevamos 8 años, 9 años quizás trabajando con Tencua y siempre es un problema la medición del impacto real. Hemos hecho encuestas, entrevistas, contactamos a los grupos de participantes 90 días después del taller para hacer un sondeo de qué pasó y pues primero tienes que confiar en lo que la gente te está contando, ¿no? Porque no tenemos manera de verificar, pero les puedo decir, lo que sí les puedo decir, aunque la medición del impacto sigue siendo un gran hoyo negro, una gran oportunidad que tenemos que aprender a sortear y a resolver, porque sí, creo que sí es una asignatura pendiente que tenemos que tomarnos más en serio y probar otras cosas. Lo que he visto en las sesiones así en corto es que cuando la gente comparte lo que piensa hacer en los próximos días, pues hay acciones muy específicas, ¿no? Cero complejas, que eso es lo que buscamos, como decir, voy a buscar a mi diputado para hacerle esta propuesta, o voy a hacer una reunión con mis vecinos para organizar una ronda de vigilancia por la seguridad. Les puedo compartir que una de las cosas que más me conmovieron en un taller que hicimos en Tencua, en Pasto, en Colombia, fue con un grupo de jóvenes de la Universidad de Nariño. Una de las jóvenes nos dijo, pues yo no pensaba votar en las próximas elecciones, pero después de lo que entendí aquí, voy a votar. Y no sé si votó, espero que lo haya hecho, pero digamos que esos son como los visos, los primeros indicios de que esto que hacemos tiene sentido. Sin embargo, sí, yo me quedaría con la tarea y les dejo a todos y a todas quienes quieran tomarla la tarea de trabajar más fuertemente en el tema de la medición de impactos. Les quiero agradecer a las dos, Jimena, Claudia, la sesión de hoy y a todo el grupo que nos acompañó hasta el final, conversando, compartiendo. Pues espero que muy pronto podamos volvernos a reunir para compartir y para continuar esta conversación. Les agradezco mucho la rica sesión de hoy y les esperamos en la próxima. Muy buen día.